La lechuza en la ventana. Hola. Quiero contarte una historia que sucedió hace algunos años en mi familia. Todo comenzó cuando mi hermano, Marcos, conoció a una chica en la universidad. Era hermosa, de esas personas que parecen casi reales. Y mi hermano se enamoró perdidamente de ella. Desde el primer momento, mi madre tuvo un mal presentimiento sobre esa relación. Me decía que había algo en la mirada de esa chica. Algo oscuro. Algo que no le gustaba. Yo pensaba que solo estaba siendo protectora. Pero ahora, después de lo que pasó, no puedo dejar de pensar que ella sabía algo que nosotros no. Al principio, todo iba bien entre ellos. Pero después de unos meses, Marcos comenzó a cambiar. Se volvió más distante con nosotros. Se veía agotado. Y con el tiempo, empezó a perder su brillo. Cuando decidió terminar con ella, fue como si una sombra lo hubiera dejado. Poco a poco, volvió a ser el de antes. Todos respiramos con alivio. Pensamos que lo peor había pasado. Pero lo peor, apenas comenzaba. Una noche, estaba en su cuarto, cuando escuchamos un golpe fuerte en su ventana. Marcos gritó. Mi mamá fue corriendo a ver qué pasaba. Al llegar, lo encontró tirado en la cama, sudando y temblando. Se veía muy enfermo, y apenas podía hablar. Mientras intentaba calmarlo, ella miró hacia la ventana, y entonces, ahí estaba, una lechuza enorme, posada en el borde de la ventana, observándola. Pero lo peor era su rostro. Esa lechuza no tenía cara de animal, sino de humano. Sus ojos eran oscuros, profundos. Y aunque mi mamá dice que apenas podía creerlo, estaba segura de que esa mirada le era familiar. Desde esa noche, Marcos empezó a empeorar. No había día que no se sintiera mal. Lo llevamos a varios doctores, pero nadie encontraba lo que tenía. Mientras tanto, la lechuza seguía apareciendo en la ventana, siempre en la misma posición. Mi mamá empezó a pensar que todo estaba relacionado con la exnovia de mi hermano. Llegó a sospechar que esa lechuza no era otra cosa que un hechizo enviado por ella. Una bruja, decía mi madre. Esa chica debe ser una bruja. Finalmente, después de meses de sufrimiento, mi hermano decidió regresar con ella. Y tan pronto lo hizo, comenzó a mejorar. Era como si su cuerpo hubiera vuelto a la vida de golpe. Parecía más feliz, pero había algo extraño en él. A veces miraba hacia la ventana, como si estuviera esperando ver algo. Pero cuando le preguntábamos, decía que no recordaba nada de lo que había pasado. Extrañamente, la lechuza ya no volvía. Después de algunos años, se casaron y se mudaron juntos. Al pasar el tiempo, esa historia quedó en el olvido, al menos para Marcos. Mi madre nunca logró olvidar esa noche. De vez en cuando hablaba de la lechuza, pero Marcos solo la escuchaba y se reía. Decía que todo había sido una pesadilla de ella. Hace poco, fuimos a visitar a mi hermano y a su esposa en su nueva casa. Todo parecía normal, pero cuando mi madre vio algo en la sala, su rostro cambió completamente. Había una pintura de una lechuza en la pared, una imagen que, según mi hermano y su esposa, habían comprado en una feria de antigüedades. Pero mi madre la reconoció de inmediato. Era la misma lechuza que había visto en su ventana esa noche. La misma expresión humana, la misma mirada fría. No le dijimos nada a Marcos, pero mi mamá y yo sabemos la verdad. El último susurro de los cerdos. Hola. Mi familia tiene historias turbias que han pasado de generación en generación. Y aunque algunos no las creen, cada vez que las escucho siento como el miedo recorre mi cuerpo. Estas historias han marcado a mi familia. Y hoy quiero contar una que pasó hace muchos años en el rancho de mis abuelos, al sur de Colima. Es un lugar pequeño y aislado donde ellos criaban animales para ganarse la vida. Aunque todos en la familia teníamos nuestros relatos, hay uno que sobresale. Uno que todavía causa escalofríos y del que pocos se atreven a hablar. Todo empezó una noche cuando mi abuelo, mientras cenábamos en silencio, comentó que los cerdos se comportaban de manera extraña. Parecían seguirlo con la mirada cada vez que entraba al corral. Él intentaba no darle importancia, diciendo que seguramente era cosa suya. Pero había algo en sus ojos que mostraba inquietud. Un par de noches después, mi abuela salió al patio para recoger algunos trastos que había dejado. Al pasar cerca del corral de los cerdos, escuchó una voz que la llamaba en susurros. Rosa, abre el corral. Mi abuela se congeló. La voz sonaba como si fuera un eco.
resonando desde lo profundo de la noche, en un tono bajo y espeluznante. Ella pensó que alguien se estaba burlando, quizás uno de los vecinos. Pero al darse vuelta y observar el corral, notó que todos los cerdos estaban mirándola fijamente. No gruñían ni hacían ningún ruido, solo observaban. Esa noche, mi abuela se fue a dormir con un nudo en el estómago, pero no dijo nada. Sin embargo, a la mañana siguiente, encontró huellas de barro que iban desde el corral hasta la entrada de la casa, como si algún animal hubiese salido del cercado. Preocupada, despertó a mi abuelo y le pidió que revisara el corral, pero todos los cerdos estaban ahí, mirándolo en silencio. Mi abuelo trató de ignorar estos incidentes, pensando que eran simples coincidencias. Sin embargo, los cerdos comenzaron a comportarse cada vez más raro. De noche, mi familia podía escuchar gruñidos y movimientos en el corral, como si alguien estuviera caminando entre ellos, murmurando palabras ininteligibles. Una madrugada, mi abuelo decidió salir a ver qué pasaba. Agarró una linterna y se dirigió al corral. Al llegar, lo que vio lo dejó petrificado. Uno de los cerdos estaba de pie, apoyado en dos patas, observándolo con unos ojos oscuros y profundos. El cerdo permaneció inmóvil, pero sus ojos parecían tener una chispa de inteligencia, algo que mi abuelo describió como demasiado humano. Aterrorizado, dio unos pasos hacia atrás y corrió a la casa. Esa noche no pudo dormir y le confesó a mi abuela que había sentido una presencia extraña en ese animal, algo maligno. Los días siguientes se llenaron de sucesos cada vez más inquietantes. Los cerdos comenzaron a actuar de forma agresiva, incluso atacando a las gallinas que se acercaban al corral. Y lo más extraño de todo era que algunos miembros de mi familia escuchaban susurros en medio de la noche, voces que parecían llamarles por sus nombres. Mi abuelo decidió entonces que era momento de vender a los cerdos. Temía que su comportamiento empeorara y no quería arriesgarse. Sin embargo, la noche antes de que los vendiera, algo sucedió. Fue la noche más aterradora de todas, y hasta hoy se cuenta con temor en mi familia. Mi abuelo se había quedado solo en el rancho porque mi abuela y los niños habían ido al pueblo a visitar a una pariente. En medio de la noche, escuchó un ruido espeluznante proveniente del corral. Parecía una mezcla de gruñidos y risas humanas. Cuando salió a ver qué ocurría, se encontró con algo que hasta el día de su muerte le costó describir. Los cerdos estaban fuera del corral, rodeando un pequeño fuego que no sabía cómo se había encendido. Allí, bajo la luz parpadeante de las llamas, los cerdos caminaban en círculo, en un extraño baile que parecía ritualista. Uno de ellos, el mismo que había visto aquella noche parado en dos patas, se encontraba en el centro. Mi abuelo describió que aquel cerdo tenía en la cara una sonrisa malévola, y en sus ojos brillaba una maldad que lo hizo retroceder instintivamente. Aterrado, trató de gritarles para ahuyentarlos, pero los cerdos simplemente lo ignoraron. Desesperado, tomó una pala y comenzó a golpear el suelo para espantarlos. Fue entonces cuando el cerdo en el centro del círculo giró su cabeza hacia él. En un tono gutural, pronunció algo que parecía ser su nombre. Mi abuelo se quedó paralizado por un instante, incapaz de reaccionar. El cerdo dio unos pasos hacia él, y mi abuelo, finalmente reaccionando, retrocedió hasta llegar a la puerta de la casa. Los cerdos lo siguieron hasta la entrada, manteniendo esa sonrisa macabra, y mi abuelo juraba que en sus miradas había algo retador, como si le advirtieran que no podía escapar de ellos. Esa fue la última noche que pasaron en ese rancho. Al día siguiente, mi abuelo vendió todos los cerdos y decidió cerrar el rancho. La familia se mudó al pueblo, y nunca volvieron a hablar de lo que ocurrió ahí. Desde entonces, mi familia asegura que ciertos animales pueden ser portadores de algo extraño, algo oscuro, y aunque algunos no les creen, en casa de mis abuelos nadie se atreve a hablar de cerdos sin recordar aquella noche que casi les cuesta la cordura. La cabra de la colina. No soy de los que creen fácil en cosas paranormales, pero lo que me pasó fue demasiado extraño. Esta historia sucedió hace un par de años, cuando decidí mudarme a una granja con mi esposa y mis dos hijos. Queríamos alejarnos del ruido de la ciudad y llevar una vida más tranquila. La granja estaba en lo alto de una colina y tenía una vista hermosa de los campos. Pero, después de un tiempo descubrimos que algo no estaba bien. La primera noche fue tranquila. Al amanecer desperté y noté a las cabras pastando en la colina. Sin embargo, algo me hizo sentir incómodo. Todas parecían mirar hacia nuestra casa. Me dije que era solo un pensamiento extraño y lo dejé pasar. Las siguientes noches empezaron a ponerse raras.
Después de que el sol bajaba, si miraba hacia la colina veía el rebaño de pie en formación, como si alguien las hubiera colocado ahí a propósito. No se movían, solo estaban paradas mirando hacia nosotros. Mis hijos también lo notaron y comenzaron a asustarse. Les dije que no era nada, pero en el fondo yo también sentía algo extraño. Una noche decidí acercarme al rebaño para ver si estaban bien o si algo las estaba molestando. Al acercarme noté algo que me hizo detenerme. Una de las cabras estaba adelante como si fuera la líder del grupo. Me miró directamente, con una expresión casi humana. Había algo en sus ojos que me ponía nervioso, y esa noche tuve pesadillas con esa mirada fija. Al día siguiente vi a esa cabra otra vez, frente al rebaño. Esta vez estaba más cerca de la casa. Parecía estar observándonos. Me hizo sentir tan incómodo que consideré deshacerme de ella, pero mi esposa me pidió que no fuera drástico. Me dijo que solo era una cabra, que estaba exagerando. Pasaron los días y esa cabra comenzó a acercarse cada vez más a la casa. En las noches podía verla parada cerca de las ventanas, mirando hacia adentro. Al principio pensé que solo estaba curioseando, pero entonces comenzaron a suceder cosas extrañas. Unos ruidos de pasos afuera, como si alguien caminara arrastrando los pies. Pero cuando salía solo veía al rebaño mirándonos fijamente en la oscuridad. Una noche me levanté porque escuché un golpe fuerte. Corrí hacia el pasillo y vi a mi hijo parado frente a la ventana. Le pregunté qué hacía ahí y me dijo que la cabra lo había llamado. No sé por qué, pero eso me hizo enojar mucho. Lo llevé de regreso a su cuarto y le dije que no saliera de noche. Al regresar a mi habitación vi a la cabra parada frente a la ventana de mi cuarto. Estaba tan cerca que pude ver sus ojos y no sé cómo explicarlo. Eran como los ojos de una persona. Me quedé congelado. Cerré las cortinas y traté de convencerme de que estaba imaginando cosas. Al día siguiente algo peor sucedió. Encontré a mi esposa en el establo, hablando con la cabra. Parecía en trance. Y cuando intenté apartarla, se enojó conmigo. Me gritó que esa cabra le había dicho que debía quedarse ahí, que era su lugar. No sabía si estaba soñando o si mi esposa estaba perdiendo la cabeza. Esa misma noche escuché el mismo ruido de pasos, pero esta vez eran más fuertes, como si algo pesado estuviera caminando alrededor de la casa. Me asomé por la ventana y vi el rebaño en formación, liderado por la misma cabra. Estaban mucho más cerca, casi en la entrada de la casa. Era como si estuvieran esperando algo. Decidí que esa era la última noche que pasábamos ahí. A la mañana siguiente desperté a mi familia y les dije que íbamos a regresar a la ciudad. Mientras preparábamos las cosas mi hijo corrió hacia mí gritando. Dijo que la cabra había hablado, que había dicho nuestro nombre y que no debíamos irnos. Fue entonces cuando comprendí que no podíamos esperar más. Dejamos todo y salimos de la granja. Esa misma semana contraté a alguien para que se deshiciera del rebaño y vendiera la propiedad. Cuando hablé con el hombre que fue a la granja, me dijo algo que hasta el día de hoy no puedo olvidar. Dijo que cuando llegó, encontró el rebaño en formación, esperando, pero no encontró a la cabra líder, y que mientras cargaba a las demás, sintió que alguien lo observaba desde la casa. No quiero saber qué pasó con esa granja.